Hola, buen día. Mi nombre es María José Guzmán Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad del Desarrollo Profesional para la carrera de Contaduría Pública. Este proyecto es para la clase de Estructura de las Organizaciones y Gestión del Conocimiento. En esta actividad podremos ver diversos temas que pudimos apreciar a lo largo de las sesiones. Los temas que miraremos es el de la organización, donde utilizaremos un caso práctico que tuvimos en la materia con el fin de poder explicarlo y ver cómo es que lo resolvimos. También miraremos el diseño de modelos organizacionales, donde utilizaremos tres con el fin de explicar cómo los implementaríamos. También miraremos el tema de formalización de la organización. En este podemos ver temas como el de organigramas, procesos, diagramas de flujo y manuales. También los veremos posteriormente, pero en esta parte miraremos todos y posterior veremos cuál de estos es el que nosotros consideramos mejor. Miraremos también el diagnóstico organizacional, donde buscaremos tres modelos de diagnóstico y los explicaremos, así como herramientas para la reorganización. Posterior a eso miraremos la metodología para la creación e innovación organizacional. En este utilizaremos un foro en el que hablamos de una empresa que vendía videos de películas y todo eso, con el fin de que expliquemos cómo es que ésta se realizó. También utilizaremos el tema de gestión de conocimiento, donde veremos con un breve examen que realizamos, así como también explicaremos lo que hemos aprendido a lo largo de los exámenes y a lo largo de esta materia. Bueno, en el primer tema, en el de la organización, principalmente considero que es necesario que sepamos qué es una organización, que como sabemos, esta es un grupo de personas que dividen actividades con el fin de alcanzar metas que se plantean con tiempo previo. Ya conociendo esto, entonces empezaremos diciendo que el caso práctico que utilizamos era de una empresa que se encargaba de venta de autos y la persona encargada tenía a un grupo de 3 personas bajo su mando con el fin de que le ayudaran en esta venta de autos, que eran 20 en exactitud. Esos 20 autos tenían que venderlos con la ayuda de 3 personas, que era uno que había utilizado venta de Avon y todo ese tipo de aspectos, otro era un vendedor de bienes raíces anteriormente y uno que sí se había capacitado en la venta de autos, dado que ya lo trabajaba, pero no cumplió la cuota que debía de cumplir. En este vemos aspectos muy importantes como el de la capacitación para el personal, para que ellos pudieran ayudarle de la manera adecuada. También tenemos que buscar una manera de hacer una gestión adecuada para la empresa. Pero principalmente debemos de considerar el aspecto de qué podemos hacer para que esas personas que nos van a ayudar estén mejor capacitados para ayudarnos en la venta de autos. Tenemos que considerar elementos como la proactividad, tener conocimiento en la venta de autos, la atención especial al cliente, tener metas concisas, buscar una comunicación adecuada, personas motivadas para este trabajo, así como la búsqueda de aumentar el conocimiento. Después de todo esto, podemos entender que en este caso práctico la persona no llegó a la meta, entonces es cuando vemos qué puede hacer, qué tipo de sugerencia puede hacer a los jefes con el fin de que él alcance esa meta el próximo mes. Así que podemos pensar en el hecho de capacitaciones más adecuadas, un mejor sistema en computadoras, mejores promociones y todo ese tipo de aspectos. Entonces, eso es lo que podemos entender del primer tema, así que continuemos con el siguiente. El tema de diseño de modelos organizacionales, como bien sabemos, es bastante amplio, dado que existen demasiados de estos. Pero tres de los que a mí más me llaman la atención y siento que sería más fácil de aplicar es el de estructura lineofuncional, que es un modelo mixto, es decir, que puede ser vertical o horizontal. Eso ya lo hemos explicado en la clase, por lo que no lo explicaré de nuevo. Pero este es una estructura jerárquica, es decir, que son por cargos. Está el jefe, luego los gerentes, todas las personas que están bajo ese mando. Entonces, este es un poco más fácil de aplicar dentro de una empresa, dado que como ya sabemos más o menos cuáles son los cargos, es más fácil ubicarlos. También está el de estructura staff, que este es por personas o departamentos que nos ayudan
en la empresa y nos asesoran. Estos no están en una forma jerárquica, pero sí interactúan con la empresa sin ocasionar daños aparentemente. Entonces, como este es simplemente asesoramiento, es un poco más fácil de implementar en la empresa. Y por último, tenemos el de la estructura virtual. Este es un poco más fácil de utilizarlo, dado que es para empresas que interactúan de manera virtual con otras personas con el fin de obtener más información. Son como subcontrataciones con personas de fuera de la empresa con el fin de asesorar o brindar algún procedimiento que nosotros no podemos hacer dentro. Entonces, este es un sistema que también podría ayudarnos dentro de la empresa. El siguiente tema que tenemos es el de formalización de la organización. En este vemos cuatro temas principales, que es el de diseño de la organización, que este es como la jerarquización de los cargos con el fin de que entendamos cómo están ubicados. También tenemos el de mapa de procesos, donde nos ayuda a entender cómo es que pasa un servicio o un producto por todos los pasos que deben de ser hasta llegar al cliente, con el fin de satisfacer sus expectativas o lo que se espera como la calidad. También tenemos el diagrama de flujo, que este es bastante funcional para la toma de decisiones, ya sean decisiones muy prácticas o un poco más complicadas. Y tenemos también el de manuales organizacionales, que como bien sabemos, estos son como los procesos que debemos de realizar, ya vienen escritos, dado que estos son a través de conocimientos que se adquieren. Entonces, estos son apuntados y esta es la forma en que uno puede identificar las formas en que debe de hacer ciertos procesos. El siguiente tema que también trataba de estos nos pide saber cuál es el que nosotros consideramos que es mejor. En lo personal creo que todos son muy interesantes, todos son muy buenos, pero los más interesantes para mí es el de diseño de organigramas y diagrama de flujo. Pero este segundo, el diagrama de flujo, nos ayuda a tomar las decisiones de una forma más correcta, porque nos ayuda a entender por qué, si hacemos un proceso, si este nos ayudará, si no, entonces qué otras soluciones tenemos que sacar. Entonces, como lo podemos ver de una forma más gráfica, siento que este es un poquito más funcional. Entonces, para mí, este es como de los más importantes dentro de las empresas. Para este siguiente tema se nos pide que escojamos tres diagnósticos organizacionales. Entonces yo escogí el de Freshivel porque utiliza subsistemas muy similares a que ahora actualmente se utilizan mucho, como el tecnológico, el humano, el estructural y el normativo. Uno que también nos podría ser muy similar y también es muy práctico es el tridimensional, que también utiliza casi los mismos subsistemas, entonces para mí se me hace que son un poco más fácil de implementar dentro de una empresa. También podríamos considerar el sensing, que este es un poco más variable, tiene 5 subsistemas, pero también es muy práctico dado que puede ser muy adaptable dentro de las empresas. Algunas de las herramientas que se podrían utilizar dentro de esto sería el teletrabajo, que como bien sabemos actualmente se utiliza mucho, dado que no tienes que ir al trabajo porque se maneja a distancia. Otro podría ser el de redes de trabajo, que también se conectan varias personas, pueden tener contacto y se ayudan en el mismo trabajo, pero no se encuentran juntas, entonces es con el fin de compartir información, pero no se encuentran en el mismo lugar. Y el clúster, que es un grupo de personas que se interrelacionan para una misma empresa. El siguiente tema que pudimos ver es el de metodología para la creación e innovación de organizaciones. En este pudimos ver la empresa Blockbuster, que antes vendía películas en videocassette. Entonces pudimos ver cómo es que este se fue al declive por cuestiones de no innovar dentro de la empresa, dado que en ese tiempo se estaba dando mucho el DVD. Entonces, en vez de cambiar el sistema que utilizó, eh, siguió con el mismo y nos demostró cómo es que al no innovar, entonces puedes ver cómo muchas empresas se van a la bancarrota. Entonces, en este vemos cuestiones que tenemos que tomar en cuenta dentro de las empresas, como el hecho de innovación, las actualizaciones, ir buscando nuevos métodos más prácticos. Dentro de las empresas se ve mucho que a veces utilizan sistemas algo obsoletos, entonces a través de este tema vemos cómo podemos utilizar nuevas estrategias con el fin de que ésta siga existiendo dentro de unos años y no le pase como a esta empresa. El siguiente tema que miramos fue el de gestión de conocimiento. En este se nos hizo un pequeño quiz. Entonces,
A través de él pudimos ver cómo es que se forma el conocimiento. Podemos entender que es de gran importancia dentro de la empresa, es el que dan las personas, se le puede decir el recurso humano dentro de la empresa. Entonces vemos también cómo funcionan algunos de estos, como el empírico, el intuitivo, el experimental, entre otros más. Entonces, eso es de lo que trató esa actividad. Pudimos ver diferentes tipos de conocimientos, cómo es que los aplica la empresa para hacerla crecer un poco más de lo que ya. Entonces podemos ver que muchos aportan diferentes tipos de conocimiento dado el sector en el que se encuentran. También pudimos ver el tema de exámenes. En pues realizar los exámenes fue una de las partes principales. Pudimos ver muchos de los temas que ya habíamos visto. Vimos un poquito de lo que era la formalización de empresas, viendo los modelos que ya teníamos. Nos permitió conocer un poquito más de los organigramas, ver cómo es que se forman. Realmente se centró mucho en cuestiones del conocimiento. Pudimos ver diferentes tipos, así como las definiciones de estos. Pudimos comprender un poco más respecto a cómo es que se forman las organizaciones, qué aspectos son importantes. Realmente creo que pudimos apreciar un poquito más los temas que vimos por dado que nos permitió ver mucha información extra. Alguna no era tan conocida, por lo que los exámenes fueron un poquito más difíciles, pero realmente pudimos apreciar mucha de la información que vimos a lo largo de la clase. Por último, tenemos la materia en general, que es lo que yo considero que es la estructura de la organización y la gestión del conocimiento. La estructura, como podemos ver, son todos aquellos componentes, desde los modelos que se utilizan, el diseño que ésta tiene, los procesos que se forman en como los organigramas, diagramas de flujo. Vemos un poquito de todos estos factores que son los que forman a la empresa, y esta gestión del conocimiento es la que se utiliza para poder aplicarlos, ¿no? Es en las decisiones que uno toma, cómo las tomó, fue por conocimiento previo de la empresa, cómo lo obtuvimos. Algunos ya son de tanto practicar este trabajo, de hacer tantas repeticiones de esto, otros es algo un poco más intuitivo, otras se tienen que formar con información que obtenemos. Entonces, eso es lo que trataron todas las clases, esto es lo que podemos aprender, así que bueno, lo único que nos faltaría es agregar las conclusiones. Esta clase creo que nos sirvió bastante, pudimos aprender demasiados temas. Para mí en lo particular, uno de los temas que más me interesó y se me hizo un poquito de los más entretenidos fue el de los organigramas, los procesos, los diagramas de flujo, porque se me hizo que era una forma un poco más práctica de ver la empresa, nos permitió ver cómo se toman las decisiones, cómo se van formando las ideas, las estructuras de la empresa, los cargos, porque en el de organigramas vemos los puestos desde el más alto, el más bajo, cómo lo jerarquiza la empresa. Entonces, ya con esta información ya se nos permitió ver cómo qué decisiones toma cada quien. También nos permite ver cómo es que podemos hacer que las empresas crezcan por cuestiones de innovación. Entonces, se me hizo algo muy funcional ver cómo es que podemos hacer que una empresa crezca, cuáles son las cuestiones que debemos de tomar en cuenta, porque hay muchos que pueden producir riesgos dentro de la empresa. Vimos eso en la empresa Blockbuster, donde al no innovar hizo que la empresa se fuera a la bancarrota y dejara de existir. Y también lo vimos en la primera actividad, en el primer caso práctico de la venta de autos, donde vemos que se necesitan estrategias muy nuevas, muy actualizadas para ver cómo es que el cliente las va a utilizar o cómo es que podemos llegar al cliente. Bueno, creo que eso fue todo. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.